buenos días. Tomás Fajardo Hernández, su abogado en el proceso de pensiones. Se permite dar inicio al ciclo informativo sobre el estado de nuestra demanda en el último ciclo comprendido desde el mes de octubre del año pasado al mes de septiembre de este año. Mediante la configuración de esta introducción para explicarles el tema de la información y hacerles claridad sobre ese aspecto para que las personas sepan cómo se obtiene, cuáles son sus elementos, cuál es su tiempo y cuál es su procedimiento. En la diapositiva número 1, titulada Informe Proceso de Pensiones, encontramos que la dinámica de la información o estado formal del proceso consiste en dar a conocer la instancia o los diferentes procedimientos que diariamente se siguen en un proceso, para que no solo se enteren los abogados de ambas partes, sino que también lo sean las personas que, como ustedes, son usuarios de nuestros servicios. Ese estado formal de los procesos se puede consultar en internet. No necesita ser informado por el abogado. Y para eso hay que seguir unos pasos, los cuales ustedes pueden observar en las diapositivas número 2 a número 8. Allí, siguiendo detalladamente las instrucciones aquí recibidas, ustedes obtendrán esa información. A partir de la diapositiva número 9, encontramos el estado real del proceso, que es el segundo tipo de información, y es el que debe brindarlo única y exclusivamente su apoderado. El estado real del proceso es el que les indica a cada uno, a cada uno de ustedes cómo se encuentra el proceso, qué actuaciones se han realizado, por qué se tomó esa decisión por parte del apoderado, cuál es la consecuencia de esas decisiones, qué se espera de ellas. Y esa es la información fundamental. Entonces, tenemos que hay una información formal que ustedes la pueden ver en internet siguiendo las instrucciones aquí señaladas. Y hay una información real del proceso que es única y exclusivamente la puede dar su apoderado. Pero esa información está afectada de dos aspectos. El primero, las actuaciones de un apoderado están determinadas por ciclos procesales. Los asuntos se debaten de tal manera que no solo deben interponerse por el apoderado, por el
el apoderado de las partes, en este caso por el suscrito, en el caso de ustedes, sino que también está compuesto por las manifestaciones del despacho. Y de esto forma parte los autos que dicta el despacho, forma parte las impugnaciones o recursos que entablen los abogados litigantes, forman parte los peritajes, en general forman parte todas las actuaciones procesales. Y por lo tanto, hasta que no se culmine el debate del asunto, es decir, hasta que no se haya superado cualquier situación, o mejor, hasta que no se terminen todas las alternativas de defensa judicial que tenemos los apoderados para defender nuestros clientes, hasta ese momento ese asunto no puede ser informado. ¿Por qué? Porque sería una información incompleta, incierta. Y preguntémonos cuál es la duración de ese ciclo. Es indeterminada. No sabemos cuánto termina. Sabemos cuándo inicia un recurso. Sabemos que en algunos casos nos dan 3 días, en otros 5, en otros 10. Sabemos cuándo lo iniciamos, pero no sabemos cuándo lo terminamos. Es indeterminada. Y en esas condiciones, ¿hasta cuándo podríamos pensar en una información de ese tipo? Cuando no exista otro medio de defensa o de controversia, allí termina el ciclo. Por lo tanto, por ejemplo, en este caso, la información que acometemos en este momento data de 1 año. El último informe fue en el mes de octubre del año pasado, empezando el mes de octubre. Y este informe se realiza también empezando el mes de octubre. Es decir, nuestro ciclo demoró 1 año. Ah, pero hay ciclos de 6 meses. Sí, hay otros de 3 y hay otros de 2. Este demoró 1 año, en el cual no podíamos, por ningún aspecto, rendirlo porque el asunto no había sido debatido en su totalidad. Entonces, ese es el primer inconveniente que tiene la información. Y eso deben saberlo ustedes. ¿Para qué? Para que no incurran en presiones, en solicitudes de información y en incomodidades cuando no se realizan estos informes a menudo, cuando en realidad no se puede informar, porque lo que usted precisa no ha terminado de finiquitarse. Yo les pongo un ejemplo, el de un médico. Un médico cirujano, su ciclo es la cirugía. Y usted ve al médico a las 7 de la mañana cuando le dice, bueno, ¿cómo les va? Vamos a operarlo de tal cosa, que tengan un feliz día. Y entra. Pero el médico no está saliendo cada 15 o 20 minutos a decirle que va por el hígado, que va a pasar al riñón, pero que está pasando la vuelta a Colombia y entonces tiene que esperar a que pase para continuar. Él nada de esa información les da. Simplemente inicia y a las 2, 3, 5, 10 horas, 15 horas, sale y dice, no fue bien o se murió. En este caso, el ciclo de nosotros es el tiempo que dure la controversia de un asunto en un momento procesal determinado. Y ustedes deben tener la suficiente paciencia para esperar que ese momento se produzca. Pero además, hay otra situación que afecta la información y se llama la oportunidad para informar. ¿Y en qué consiste? Es el momento adecuado para dar a conocer las actuaciones realizadas, los resultados obtenidos y los pasos a seguir en el trámite. Pero esa información, que lo lógico sería que se diera en el momento en que se produce, tiene que atenerse a 2 circunstancias. Una, técnica. La información que se da en este tema de pensiones es una información sobre asuntos financieros
que pocos son los que conocen del tema. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que el abogado no puede informar? No, no es cierto. Sí, todo se puede informar, pero dependiendo del nivel de conocimiento de las personas, de esa manera hay que darle la información. Entonces, para eso el abogado tiene que preparar el informe de tal manera de que todo el mundo lo entienda. El doctor, el médico, el ingeniero, el abogado, la persona que hizo bachillerato, el que hizo primaria, a todos se les puede explicar, pero hay que diseñar una forma pedagógica de que entiendan esa información. Y eso implica prepararla. Y para prepararla hay que utilizar tiempo. Pero aparte de esa situación, hay otra, y es el momento en que debe entregarse la información. Y ese momento lo afectan dos situaciones. La primera es que usted realiza un video y tiene que editarlo. Eso no es que usted lo realiza y lo lanza. No, hay que editarlo, hay que hacerle una revisión técnica. Y por último, si se decide si se va a informar y cuándo se va a lanzar la información. ¿Y por qué? Por dos razones. La primera, si vamos a lanzar una información el día que Colombia quede campeón mundial, nadie va a dar cuenta porque todo el mundo va a estar en el desfile. Y no solo ese día, sino al otro día y toda esa semana. La gente se olvida de sus problemas cuando está en el tema del fútbol. Entonces, ¿para qué la vamos a dar a conocer? No tiene sentido. Y en segundo lugar, algo que es demasiado complejo, y es que la información puede en determinado momento facilitarle a la contraparte plantear su estrategia de defensa al conocer la situación del proceso y sobre todo sus alcances, su proyección. ¿Cuándo sucede esto? Cuando inmediatamente termina una etapa e inicia otra automáticamente que tiene relación con la anterior, como en este caso. En este caso se terminó un ciclo e inmediatamente empezó el otro. Y antes de esa situación tuvimos que detener la información mientras elaborábamos unos documentos. Esto ya se produjo, ya los autos respectivos ya llegaron a nuestras manos, ya ahí está la posición de la contraparte y de la rama judicial, entonces ahora sí podemos dar la información. ¿Y qué problema tiene si damos antes la información? Pues que eso puede ser utilizado en contra de la gente. Yo no puedo armar a mi contraparte para que utilice eso en contra de mis defendidos. Aquí tenemos un ejemplo práctico de lo que es una información formal y de lo que es una información real. En estos días salió por allí una información de esa oficina de Medellín Liderato, que poco a poco han ido quedando en sus pagos. Salió una información que dice: el proceso se encuentra en segunda instancia en el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, surtiendo un recurso de apelación contra el fallo de primera instancia proferido por el Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad del Circuito de Cali. Y yo les pregunto, ¿yo qué tiene de nuevo? Ese recurso de apelación ingresó al despacho del funcionario judicial competente para recibirlo, el juez cuarto de oralidad, desde el 22 de octubre de 2019. Esa es una información formal y además es una información falsa porque no dice la verdad de lo que ha ocurrido. Entonces, el que va detrás de ese tipo de información, pues lo engañan. O en segundo lugar, esa persona dice: no, pero ese abogado no hace nada. ¿Por qué? Pues porque desde octubre no está, desde octubre del año 2019 no está en
actividad y entonces ese abogado nos robó, ese abogado no está cumpliendo, vamos a hacer una reunión, un poco de consideraciones cuando eso es falso, eso no es cierto. Y observemos qué actuaciones de tipo legal hemos realizado desde el 22 de octubre de 2019 a hoy. Muy sencillo. A partir de la diapositiva número 11, encontramos bajo el título Otras actuaciones legales interpuestas todas las actuaciones realizadas. ¿Dónde? El proceso, estos 2 últimos años, ha estado en el Consejo de Estado, ha estado en la Corte Constitucional, ha estado en otro despacho del magistrado que conoce la apelación, surtiendo el recurso de súplica y tiene pendiente una nulidad que no han resuelto. Pero la información formal, falsa, que se da, dice que eso está en apelación desde hace 2 años y pico, pero no dice nada acerca de la actividad que ha desplegado el abogado en esos 2 años. ¿Y cómo se dan cuenta? Allí la pueden leer. Allí está la actividad. Y todavía seguimos en esas instancias. ¿Hasta cuándo? No sé. Pero cada día son menos las actuaciones. Bueno, ¿y por qué el doctor Fajardo da esta información tan completa el día de hoy? ¿Y por qué los otros señores no la dan? Hombre, pues una razón muy sencilla. El doctor Tomás Fajardo es su abogado y está dentro del proceso. Los otros señores no están ni a 10 cuadras del proceso, porque están hasta en otra ciudad, bien lejos. Es imposible que una persona que no esté en un proceso pueda darle información a usted de todos los aconteceres del mismo. Pero como saben que la gente con cualquier cosa se distrae, entonces le pasan una información formal que dice sí, algo que es cierto, pero es cierto de manera formal, porque realmente dentro de ese recurso de apelación se está dando un profundo debate sobre los derechos de ustedes. En conclusión, pregúntate, ¿qué deseas tú como demandante, como usuario de nuestros servicios? ¿Una información formal, inconclusa, vaga, o una información real y oportuna? Aclarando que oportuna no es cada 15 días ni cada mes, sino cuando la oportunidad procesal así lo indique. Para obtener la información real, debes esperar que tu abogado, una vez haya terminado el ciclo del asunto objeto de la información y en el momento más indicado, te entregue la información requerida sin peligro alguno. Mientras tanto, puedes observar el curso de los procedimientos en la dirección de internet aquí señalada, aplicando los pasos que te hemos explicado en este video. Es de tal importancia el tema de la información que en nuestra organización esto no lo hace ninguno de los colaboradores del suscrito en nuestra empresa hoy denominada Legal Group. Esa información solamente puede ser dada por su abogado, Tomás Fajardo Hernández. Es el único autorizado para hacerlo, a través de videos o a través de videos y audios, donde ustedes claramente se dan cuenta que su representante judicial es quien les está informando. Por tal motivo, me permito señalarles que cualquier audio, cualquier información de un ciudadano que me llamó a preguntarme algo y le respondí, no tiene ninguna validez informativa, no puede generar ninguna credibilidad, mientras no forme parte de un informe dado por el suscrito. A muchas personas llaman telefónicamente, cortan el pedacito que uno les dijo y para hacerse notorios, entonces dicen, hablé con Fajardo y mire,
No, uno las charlas tiene que examinarlas completas. Eso se llama en su contexto. Todas, para poder determinar qué quiso decir en esa frase. Razón por la cual, cuando a mí me llaman y me preguntan la información del proceso, por esas razones, yo simplemente les digo, esperen los videos informativos. ¿Por qué? Porque he notado que algunas personas, pocas, quieren hacerse notar en la comunidad y recortan el pedacito que les conviene y entonces se hacen célebres ante los demás. En estas condiciones, debido a la importancia de esta información, entonces les manifiesto lo que muchas veces les he señalado. Único responsable de entregar la información, Tomás Fajardo Hernández. Muchas gracias por haber tenido esa paciencia de esperar esta información y a partir de este momento los invito a que conozcan qué actividades se han desarrollado en defensa de sus intereses desde el 9 de octubre del año pasado al 30 de septiembre de 2021. Muchas gracias.